Buenas tardes, queridas socias, queridos socios, simpatizantes, seres humanos que acudís a estas interesantes conferencias de la Asociación Cultural El Faro de Alejandría cada 15 días en Benidorm. La Junta Directiva, su presidenta, quiere presentaros a todos dos actividades que vamos a hacer esta primavera para los socios. La primera será la paellada de primavera, como hacemos en verano, otoño e invierno. Se va a celebrar el próximo sábado 11 de abril y os podéis apuntar, ya os indicará el Faro de Alejandría por el WhatsApp y por mail cómo vamos a hacer las inscripciones. Y la segunda actividad que estuvimos probando parte de la Junta Directiva el pasado mes de septiembre es un pequeño recorrido en barco por la bahía de Benidorm hasta la isla y de vuelta, con un pequeño respiro después al llegar a puerto en el club náutico con un vino español. Entonces os daremos cuenta de cómo poder inscribiros los socios a estas actividades, que son muy baraticas, como dicen en mi pueblo. Están patrocinadas por la Fundación Mareloix, que tiene un tratado de amistad y reconocimiento cultural con el Faro de Alejandría, porque pensamos que es muy importante toda la actividad que desarrolla cultural, esta luz que da a Benidorm. Y sin más, paso la palabra a la mesa para que se haga la presentación de los conferenciantes de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Aquí hay varios sitios, por si viene alguien más. Veo que hay personas de pie. Gracias por venir, bienvenidos. Podemos escuchar, ¿verdad? Y no nos perderemos detalle, porque es muy interesante. Tenemos con nosotros a don José Alfredo Agulló López y a don Antonio Moya Romero. Con ellos vamos a explorar un tema que nos concierne a todos, el de la soledad. No como un vacío, sino como un espacio de autoconocimiento y crecimiento. Con su experiencia en medicina y psicología nos guiarán en un viaje hacia el arte de estar con uno mismo. Así que dejemos que nos inspiren a conectar con lo esencial en una autorreflexión y le vamos a dar un fuerte aplauso. Yo quería primero agradecer a Isabel que me brinde otra vez este foro para hablar. Cuando hablamos de la soledad, yo en un principio quería enfocarla, tal y como usted dice el título, el arte de no ser interrumpido por nadie, pero al empezar a ahondar en lo que es la soledad nos hemos dado cuenta que es mucho más importante que el arte de estar solo con uno mismo. Hay patología detrás, alteraciones, y hay estudios que van a meternos en un campo que yo desconocía hasta que no he entrado en él. Espero que os guste. Cuando hablé con ella y empezamos a hablar del tema, yo me di cuenta que no podríamos llegar a toda la profundidad y a toda la naturaleza de la soledad si no contábamos con un psicólogo que nos echara una mano. Y quién mejor que Tony, mi compañero de trabajo en el Centro de Reconocimiento de Conductores y mi psicólogo de cabecera para acompañarme aquí. Es curioso porque es un actor espectacular, pero le da pánico hablar en público. Dice que cuando está actuando no ve al público y aquí lo ve directamente, y entonces no se siente cómodo. Bien, vamos a entrar en materia. En medicina, cuando empezamos a hablar de alguna patología, lo primero que hacemos es hablar de la incidencia. Aquí datos de incidencia no tengo, pero sí me ha llamado la atención que el porcentaje de gente que se siente sola, en una época donde la comunicación es algo tan fácil, donde transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras ideas y compartirla con otros individuos nos resulta tan sencillo, pues la soledad alcanza unos niveles
bastante extendido. Y no me refiero a la soledad que hablábamos antes, de la soledad voluntaria, de la solitud, que se llama. No, me refiero a la soledad impuesta, a la que no queremos tener. Podemos definir la soledad de distintas maneras. La OMS, que se ha metido muy a fondo, la Organización Mundial de la Salud, que se ha metido muy a fondo a estudiar la soledad, nos habla de que es un aislamiento social, nos habla que es una falta de suficientes relaciones sociales, nos habla de que existe un dolor de no sentirse vinculados socialmente. Y no tenemos que pensar que es una exclusividad, ni muchísimo menos, de gente de edad avanzada o gente mayor. Los estudios demuestran que cuanto mayor es el nivel económico de un país, más extendida está y alcanza, como después explicará Tony, a gente de corta edad, hasta niños. O sea, es muy extendido. Y tenemos que tener en cuenta que afectan a la salud, ya lo veréis, y al bienestar de estas. Los americanos, que son bastante más escuetos en sus definiciones, dicen que la soledad es sentirse solo aunque estés rodeado de gente, y que el aislamiento es una falta de conexión emocional con el resto de gente que forma parte de la sociedad que te rodea. Esa es la definición de los americanos. Sea cual sea, la soledad lleva implícito un aislamiento, lleva implícito un sentirse invisible, lleva implícito el estar ciertamente perdido. Y como hemos hablado antes de que existe una soledad que no es mala, que es la solitud, vemos que la soledad tiene dos caras, ¿no? La solitud es esa soledad que nosotros queremos tener, que elegimos y que decimos, hoy he quedado conmigo mismo, o estoy disfrutando de mi tiempo, o nadie me va a interrumpir. O antes me ha dicho Mariló una frase que se me ha olvidado: la soledad es mi libertad. Era esta. Y efectivamente es así cuando tratamos de hablar de la solitud. Sin embargo, la soledad no voluntaria, la que definimos como falta de conexión emocional, como aislamiento, etc., viene condicionada por múltiples factores. Lo más frecuente, sobre todo en edad avanzada, es o bien la jubilación, donde dejas de estar con tu entorno, o bien el paro, o bien la falta por fallecimiento de tu pareja o de unos amigos, o una alteración en la movilidad que te impide continuar con tus actividades normales, o incluso existe otra opción, que es lo que se llama la inercia del silencio. Es el no quiero molestar. Y entonces, como no quiero molestar, no busco a nadie ni para contarle mis problemas, ni para contarle mis ideas, ni para contarle mis expectativas, ni para contarle absolutamente nada. No quiero molestar. Y eso acaba llevando a esta persona a instaurarse en el silencio. Es la inercia del silencio. Si entramos a definir la diferencia que existe entre una y otra, podemos ver que la soledad impuesta, donde estamos atrapados por el silencio, no es una cosa que hayamos elegido, es algo externo, ¿eh? No tenemos posibilidad de cambiarlo, es una opción pasiva que nos invade y nos va a provocar vacío, nos va a provocar tristeza, abandono, ansiedad, invisibilidad. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo se debilita, cómo nuestra mente se va quedando sin energía y nos va bajando la autoestima. Incluso veremos eso que os comentaba en un principio, los problemas de salud, que me han llamado muchísimo la atención. Sin embargo, esa otra soledad, la deseada, la que nosotros queremos y que hacemos porque nosotros queremos, es voluntaria, es una elección consciente que la utilizamos para cargar energía. Nos aporta plenitud, nos aporta paz, nos aporta libertad creativa, nos va a fortalecer nuestra autonomía, nos hace que nos conozcamos mejor y nos facilita la introspección.
El otro día me preguntaban en una entrevista, para promocionar esta charla, que si yo tenía esa solitud en algún momento. Y yo creo que todos en algún momento nos encerramos en nosotros mismos para pensar en nuestras cosas, o bien meditando, o bien simplemente mirando por la ventana o incluso fumándonos un cigarrillo, ¿no? Entonces es interesante que nosotros seamos dueños de nuestro silencio, que la diferencia entre la soledad impuesta y la soledad deseada, que realmente una cosa es un muro y otra cosa es una puerta, seamos dueños de esa soledad y la busquemos cuando nosotros queramos buscarla. Existen muchísimos tips, eslogan, o como cuando yo era niño, yo recuerdo que todas las mañanas el maestro en la pizarra ponía máxima del día y nos escribía allí una máxima, pues hoy que le llaman tips, que le llaman eslogan, en este que tenemos delante, donde dice que aprende a disfrutar de tu propia compañía, es la única con la que podrás contar toda tu vida. O solo quien disfruta de su propia compañía puede tener relaciones sanas con los demás, no relaciones que las haga por necesidad, sino por elección. La soledad es un refugio cuando la eliges, pero es una cárcel cuando te encierras en ella. Y voy a dejarle la palabra a mi compañero. Buenas, ¿qué tal? Vale, para empezar, antes de empezar la charla, ostras, ¿cómo hacer para quitarme, como bien ha dicho José, al teatro, ¿no? Esto me pone muy nervioso, ¿no? Y lo primero que he hecho, digo, ¿qué hago para quitarme un poquito el miedo? Y lo primero que he hecho, así en plan cachondeo, digo, voy a preguntarle a ChatGPT qué pregunta, cómo puedo prepararme, ¿no? Para no ponerme nervioso. La primera que me ha dicho, imagínatelos a todos desnudos. Y he dicho, bueno, no, esa no la voy a admitir. Y la segunda me ha dicho, bueno, pues interactúa con ellos y hazles preguntas. Y digo, hostia, vale, esta me cuadra más, ¿vale? Así que bueno, un poquito de participación y así lo hacemos un poquito más dinámico. Aunque ahí lo pone, sabríais... Cuando hablamos de soledad, hablamos de emoción o de emociones, ¿cuáles serían las características de una emoción? Si alguien se atreve y quiere decirme alguna... preguntas no. Vale, pues entonces ChatGPT se había equivocado por segunda vez. Vale, os imagino desnudos. Ok, vale, pues... Vale, ¿qué tenemos? Para reconocer una emoción, ¿cuáles serían las características que conducen a tres tipos de respuestas? En nuestro cuerpo fisiológicos, en nuestro pensamiento, que sería a nivel cognitivo, y en nuestra manera de comportarnos, ¿sí? Y con esto podemos llegar al eslogan que pone ahí, que no se puede no comunicar. Espero que lo compartáis, porque no podéis hablar de momento, ¿vale? Esto sería, es decir, sin decir nada se puede decir muchas cosas. Sin llegar a hablar, podemos llegar a saber qué nos está diciendo una persona o qué quiere decir. Lo mismo pasa con la soledad, cuando una persona se aísla sin llegar a decir nada, nos puede estar diciendo muchas cosas, ¿sí? Ok, ¿para qué sirven nuestras emociones entonces? Pues lo podemos decir para adaptarnos al mundo que nos rodea, ahora ponemos un ejemplo, para relacionarnos con los demás y nos preparan para actuar, ¿sí? Aquí podemos poner un ejemplo aquí está, no sé si habéis visto esta película, me imagino que sí, si no la recomiendo. Aquí podemos poner el ejemplo de la emoción del asco, ¿vale? Nos salimos de la soledad, pero si nos centramos en la emoción del asco, todas son adaptativas, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo nos adapta. Si yo pongo una cara de asco, seguramente la persona, ¿no? Imaginamos que un cataclismo, se va todo y tenemos que empezar a comer otra vez o empezar a cultivar. Yo con una planta que coma, si pongo cara de asco, José va a decir, opa, esta no como, ¿sí? ¿Vale? Y entonces él va a saber cómo relacionarse conmigo en cierta manera, ¿vale? Y de cierta manera nos va a preparar para actuar y buscar otras alternativas.
Ok, después de esto, para continuar, como ha dicho José, vemos que la soledad no está solo presente en la edad adulta como pensamos, ¿sí? Perdón, que me he equivocado, estamos en esta. Tipos de soledad, perdón, me he ido a la otra. Tipos de soledad. Podemos encontrarla según la calidad de nuestras relaciones, en la parte emocional, en la parte social, según el contexto, que aquí vemos que es la crónica, transitoria y situacional, que yo creo que la que más dolor nos va a hacer sentir va a ser la crónica cuando es persistente en el tiempo, ¿sí? Y luego, pues según la vivencia personal, positiva, como hemos estado hablando antes, en plan solitud, o la no deseada. Esta es la que nos va a arrastrar a una parte pues, más oscura. Y luego tenemos otro tipo de soledad, como puede ser la existencial y la falta de tiempo. Existencial, aquí sí que meteríamos a los filósofos, ¿vale? Por decirlo así, porque esa gente que le gusta estar, pensar en sus pensamientos y en su historia. Ahora sí, ¿cuál sería el recorrido de la soledad a lo largo de la vida? Podemos ver que puede aparecer en la infancia, aunque aquí en este apartado de la infancia sí que es interesante entender de que los niños no la van a expresar como soledad, sino que el sentimiento o la emoción más recurrente va a ser la tristeza, ¿sí? Y debido pues, a dificultades de integración, rechazo o problemas de habilidades sociales. Y obviamente pueden influir pues, en la autoestima, desarrollo personal y la seguridad. La siguiente etapa que nos encontramos, esta sí que es un cajón bastante complejo, ¿vale? Que es la adolescencia. Entiendo que la gran mayoría tenéis hijos o estáis cercanos a gente que está en esta etapa, que todas la hemos pasado, ¿sí? Y es extremadamente compleja, ¿sí? Porque ya de por sí el aislamiento que... Bueno, eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado. Les va a llevar a esa parte de aislarse. Primero por el primero de los factores asociados que pone, que es la necesidad de pertenencia al grupo. Aquí ya cambia, ya no es familia, ya no son padres, sino lo que empieza a formar parte de ellos son las amistades, ¿sí? Y sí o sí tienen que pertenecer a un grupo. Ahora está muy de moda, que está saliendo en la tele, que no sé si lo habéis visto, el tema de la histeria, que bueno, que ese sería un punto ahí aparte para ver. Que le va a generar inseguridad personal, comparación social y ese rechazo de aislamiento, ¿sí? Y va a provocar pues, esa ansiedad social, esa baja autoestima y, como estamos viendo, conductas de aislamiento. Llegamos a la fase final, por decirlo así, que sería la edad adulta y la vejez, que aquí, aunque podemos ver que, como pone, cambios vitales o rupturas de pareja, también se puede dar en la adolescencia. O como dice en la vejez, pues esa pérdida de seres queridos, que es algo que puede estar presente también pues, en la adolescencia o en la infancia. Pero que sí que van a tener mayor impacto en estas edades, por bien la gran mayoría, sobre todo de personas que llegan a una edad adulta y que se han tirado 40 o 40 años con la misma persona, pues sí que es normal que esa pérdida de ese ser querido se haga más presente. Ok, vale, y lo siguiente sería pues centrarnos, que ahora sería cuando vamos a empezar a hablar de las consecuencias de la soledad, tanto desde una parte médica como la parte mía de la psicológica. Y vemos que a grandes rasgos encontramos tristeza, angustia, ansiedad, disminución de la autoestima, esa pérdida de motivación y en una parte de los casos llega a una depresión severa. Ah, no. Ok, ¿por dónde vamos hoy? Vale. Claro, yo no puedo hacer preguntas, yo me voy a preparar preguntas. Vale. Nada, vale. Ansiedad, vale. Voy a levantar la mano, aunque sea así rápido. No, me están diciendo que no. Ansiedad, vale, hay gente que dice como que no queremos que forme parte de nosotros, como que es algo que debemos de evitar a toda costa. La ansiedad debemos de meterla dentro de nuestro espectro emocional, ¿vale? Que forma parte de nosotros, ¿sí?
somos nosotros lo que, tanto la ansiedad como otro tipo de emociones, las hacemos desadaptativas. En este caso, la ansiedad sí que tiene un patrón de respuesta extremadamente útil. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos va a preparar para hacer frente a esa amenaza que es un peligro real. ¿Vale? Aquí nos tenemos que ir a cuando éramos monos, por decirlo así, ¿sí? Y entre la maleza se escuchaba ese movimiento y aquel hombre se ponía en tensión para hacer frente a ese peligro. Claro, toda esa respuesta es mi cerebro prepara al cuerpo para hacer frente a ese problema, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se desarrollan miedos y fobias? Que el problema no suele ser real, como veremos más adelante, ¿sí? Y en este caso la ansiedad sí que tiene un papel adaptativo porque detecta peligros y, como hemos dicho, favorece la supervivencia. Bueno, volviendo otra vez a los temas médicos, volviendo otra vez a intentar explicar qué es lo que pasa cuando hay una soledad. La Organización Médica de la Salud, distintas universidades, sociedades científicas, han estudiado más a fondo qué es lo que sucede con la soledad, porque se ha demostrado que tiene consecuencias en la salud. Incluso se produce en remodelación de la actividad cerebral e incluso hay variaciones en la sustancia gris y en algunos puntos en la sustancia blanca en los estudios que después enseñaré. Tal y como ha comentado Tony, los animales cuando están pastando, por ejemplo esos dos que están ahí, están con las orejas levantadas, uno más que otro, y lo que están es en situación de alerta máxima por si viene un depredador a comérselo. Esa situación que se produce porque su organismo, en este caso, aumenta la cantidad de cortisol, aumenta la cantidad de adrenalina. Si eso se mantiene en el tiempo, si este estrés se mantiene en el tiempo, nos va a producir patologías con toda seguridad. ¿Qué tiene que ver esto con la soledad? Pues en el caso de la soledad, el cerebro activa un sistema de alertas y amenazas y aumenta las hormonas del estrés, entre ellas el colesterol, produciendo una hiperactividad del sistema nervioso, una peor regulación emocional y otras alteraciones que vamos a ir repasándolas una a una ahora. En esta diapositiva he querido hacer un pequeño resumen de los 4 sistemas que se afectan cuando hay soledad, que se mantiene largo tiempo. Por una parte, el sistema endocrino va a producirse un aumento del cortisol y un aumento de la resistencia a la insulina. El sistema inmunitario va a tener sus alteraciones también, facilitando infecciones y facilitando procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes. Habrán alteraciones neurológicas en áreas y zonas cerebrales y entraremos después a hablar de la ansiedad, la depresión, incluso la ideación suicida y trastornos de la personalidad, que se encargará Incombi, porque sabe más que yo. En el sistema cardiovascular es curioso, pero es de lo más estudiado. El aumento de los niveles de cortisol lo que va a condicionar es un aumento de la presión arterial, un aumento de la sobrecarga cardíaca y nos vamos a tener un mayor riesgo de infarto. El riesgo de infarto aumenta en las personas con soledad crónica un 43%. ¿Vale? A ver, no nos asustemos con estas cifras porque aumentar un 43% el riesgo no es que... Los médicos somos muy curiosos cuando hablamos de estas cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo un riesgo de tener un infarto de un 10%. ¿Vale? Si me aumenta un 43%, mi riesgo no es que vaya a ser un 53%, no, mi riesgo va a ser el 43% del 10%. Es decir, tendría un 14,3% de riesgo. Pero es una cifra que nosotros llamamos estadísticamente significativa. El riesgo de sufrir una coronariopatía en una persona sola aumenta un 43%. Y el riesgo de tener un accidente cerebrovascular llega hasta el 32% de aumento. Por lo tanto, no es baladí. El sistema inmunitario ya hemos dicho que se altera. Después entraremos un poquito más a fondo y veremos qué partes del cerebro son las que se afectan, qué hormonas son las que están afectadas.
Pero todo esto que estoy contando está demostrado y es demostrable, y después trataré de acercarles la demostración con más diapositivas. En el sistema inmunitario lo que va a suceder es que vamos a tener mayor predisposición a tener enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema de defensa va a estar alterado y vamos a tener menor resistencia a las infecciones víricas. La diabetes mellitus tipo 2 aumenta y se descompensa con mayor facilidad en las personas que están solas, con todas sus complicaciones, las pérdidas de vista, los daños renales, los problemas en los pies. Inicialmente se produce pues, esa alteración endocrina o neuroendocrina, que es el cortisol y una mayor resistencia a la insulina. Es curioso también que se ha demostrado correlación entre la soledad y la aparición del cáncer. Yo conozco algunos casos de problemas de personas que se han quedado solas y finalmente han desarrollado un cáncer y hasta ese momento nunca habían tenido ninguna sintomatología que pudiera indicar que pudiera ser así, y sin embargo ha sucedido. Llega más lejos, la mortalidad en las personas que tienen una soledad crónica aumenta, llega a compararse que la soledad persistente es tan dañina como fumar 15 cigarrillos al día, como tener un consumo excesivo de alcohol, como tener una obesidad severa o sedentarismo. Nos aumenta la mortalidad en las personas que están solas. El cerebro es un órgano que utilizamos como ha explicado Tony, para compartir con los demás mediante muchas maneras, estímulos y respuestas. Cuando estamos solos, todo eso disminuye. La falta de interacción social va a alterar todas esas respuestas, todos esos estímulos, y lo que va a condicionar es un declive cognitivo. Habrán conexiones neuronales que al no utilizarse pues, se debilitan. Todos sabemos esas personas, por ejemplo, que se dedican a hacer cálculos matemáticos de forma rápida. Si tú consigues entrenar eso, al final vas a hacer sumas, restas y multiplicaciones de forma muy deprisa, es decir, vas a habilitar conexiones. Si todo eso desaparece, vamos al lado contrario. Si yo no tengo interacción con más gente porque estoy solo, todos esos estímulos, todas esas respuestas van a decrecer y vamos a facilitar la aparición de la demencia y del Alzheimer. Incluso se ha demostrado la correlación existente entre soledad crónica y Parkinson. No es que la soledad produzca Parkinson, pero facilita su aparición. Y otra de las cosas que sucede es la alteración del sueño. La gente sola tiene sueños más fragmentados y menos reparador. Y por último, y en esto entraremos más a fondo después, la relación bidireccional que existe entre soledad y los cuadros de depresión y ansiedad que se retroalimentan el uno al otro, provocando un círculo que lleva a un mayor aislamiento. Tony va a desarrollar un poquito todo este tema que lo tengo yo. ¿Siguen desnudos? Vale, sí, pues vamos a centrarnos en la depresión y en la ansiedad. Aquí en este punto lo interesante es, sobre todo, entender cómo aprendemos y cómo se mantienen sobre todo problemas con ansiedad y la depresión, ¿sí? 3 tipos de aprendizaje. El asociativo, ¿vale? Esto tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás, cuando no sabían qué hacer y dijeron, bueno, pues abrimos las tripas a un perro y vemos cómo funciona, ¿vale? Ese fue Pavlov, y ahí se dio cuenta que fue el aprendizaje asociativo, ¿sí? Y luego, como no se quedaron a gusto con los perros, pues dijeron, bueno, pues vamos con las palomas, se metió Skinner y empezó a pegarle descargas. Y, bueno, pues, y así se dieron cuenta que había una manera de aprendizar, de aprendizaje, que es en base al refuerzo positivo, que si lo llevamos a nuestros días sería, pues, a final de mes la nómina, un abrazo, un te quiero, ¿no? Bueno, esta parte esto lo que va a hacer es que yo repita esa conducta, ¿sí? Por otro lado tenemos el refuerzo negativo, que este es el alivio, ¿vale? El alivio quiere decir que si me duele la cabeza me tomo una pastilla, si me duele el pie me quito el zapato, si tengo miedo evito, ¿sí?
Es decir, aquí para que se vea más claro sobre todo el tema del refuerzo negativo, sería yo tengo miedo a los perros y sé que José tiene perro en casa, pues José no me deja subir a su casa, es decir, me está protegiendo, pero sin darse cuenta, él está manteniendo mi miedo, para saber cómo funciona el refuerzo negativo, ¿sí? O tengo miedo a los perros, voy por la calle, veo que viene un perro, me cruzo de acera, lo evito, entonces no me expongo a ese problema, ¿vale? Eso va a hacer que se mantenga el miedo como veremos ahora. Por otro lado tenemos el castigo lo tenemos tanto físico, ¿sí? Un puñetazo, o todo este tipo de violencia, ¿vale? Y luego tenemos el aprendizaje observacional, que es lo que yo veo, si me gusta lo repito y es más probable que yo vuelva a repetir esa acción. Vale, la siguiente, para ver, aquí entramos, es por qué se mantienen los problemas de ansiedad, ¿vale? Este es el ejemplo que acabamos de poner, sobre todo con, pues, serían miedos, que va a quedar más claro, sobre todo con fobias específicas. Es decir, se automatiza la conducta de evitar ese estímulo fóbico. Si yo tengo miedo a los perros, lo evito y lo pongo en mi cabeza en modo automático, pum, 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 una y otra vez, y esa conducta la repito. Y como no compruebo que es poco probable que suceda la catástrofe, quiere decir que me vaya a morder el perro, pues esto se vuelve más repetitivo y entonces es cuando se mantienen los problemas de ansiedad. Y lo mismo pasa con la depresión, ¿vale? Que esta es, sí que, como podemos ver, sí que formaría parte más de esta soledad, es decir, cómo puede llegar la soledad a repercutir sobre la depresión. Es decir, hay una pérdida de reforzadores. Como hemos visto antes, los refuerzos positivos, ¿vale? Todas esas actividades agradables que nos gustan, hemos dejado de hacerlas. Dejamos de hacerlas y eso va a quedar en esa se va a retroalimentar y me va a llevar a ese aislamiento, ¿sí? Y con esa ruptura de cadena conductual dejo de hacer cosas, ¿vale? Se sigue manteniendo. Y con esto pues llegamos a lo que sería la trampa de la depresión, es decir, al estar mal no hago nada y al no hacer nada estoy peor. Este sería el círculo de la depresión, ¿sí? Para entenderlo de una manera sencilla. Te toca. Bueno, vamos a intentar ahora ver qué es lo que sucede, qué alteraciones neurobiológicas aparecen cuando una persona está sola. Cuando una persona cronifica su soledad impuesta, evidentemente. Desde el punto de vista evolutivo, la soledad funciona como una señal biológica de supervivencia similar al hambre o a la sed. La función original era motivar al individuo a reconectarse con el grupo, porque en la evolución humana el aislamiento implicaba mayor riesgo de muerte. El ser humano es un ser tremendamente social, tal y como podéis ver en la diapositiva. Tanto nuestro cerebro como nuestro sistema neuroendocrino orientan a evitar esa soledad. La evolución nos ha llevado siempre a depender del grupo. Cuando existe soledad, se activan circuitos cerebrales similares a los del dolor físico y a la amenaza. Así, mediante técnicas de electrofisiología, se ha medido la actividad cerebral, se ha medido qué es lo que sucede en determinados puntos y se ha visto que cuando una persona se siente sola, se activan regiones que habitualmente se activan cuando existe dolor. Por ejemplo, estas dos, la ínsula y la corteza cingulada anterior. Eso nos puede llegar a hacer pensar que cuando eso se activa nosotros sentimos dolor físico, o el dolor físico nos hace que esas zonas se activen y las asociemos con otras cosas. Pues la soledad activa también esas zonas, lo que nos puede llevar a pensar que existe lo que se denomina dolor social. En el eje neuroendocrino, desde el hipotálamo hasta la hipófisis y las glándulas suprarrenales, van a verse afectadas
y van a producirse pues lo que hemos hablado anteriormente, el aumento del cortisol, un estado de alerta persistente, un mayor estrés, y nos va a conducir a tener mayor riesgo cardiovascular y todos los problemas que hemos hablado de la inflamación sistémica, etcétera, etcétera. Hasta el punto actúa el cerebro como amenaza cuando existe soledad, o sea, estudiando la soledad como una amenaza, que las tres hormonas que el cerebro utiliza como recompensa o como sistema de activación de empatía y tal, que son la oxitocina, la serotonina, la dopamina, se ven alteradas. La oxitocina es la llamada droga de la empatía, es la hormona de la reunión con más gente, lo voy a decir directamente porque es medio y lo leo mejor. No lo tengo puesto. Bueno, es igual. La oxitocina lo que hace es que nos hace que nos sintamos mejor cuando estamos relacionados con gente. De tal manera que su falta, su alteración, lo que nos va a condicionar es una sensación de rechazo hacia nuestros semejantes. Cuando tenemos soledad no tenemos suficiente oxitocina y rechazamos la relación con los demás. Nuestra empatía disminuye. La serotonina y la dopamina actúan como mediadores en la depresión y en la ansiedad. Todos conocemos los fármacos que han aparecido nuevos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo que hacen es actuar sobre estas hormonas. Pues la alteración de ellas va a conducir a una alteración de la regulación emocional, llegando a la depresión mayor en algunos casos. ¿Qué nos condiciona también la soledad? Pues se ha demostrado que la amígdala cerebral se activa cuando existe soledad, está más activada de lo normal, y esta amígdala cerebral la utilizamos habitualmente como vigilancia. Es la sensación de estar pendientes de las amenazas. Pues cuando existe soledad, esta hipervigilancia social, esta amígdala está haciendo una hipervigilancia social hasta el punto de que las ambigüedades nos hacen sentir amenaza. O sea, si tenemos una relación ambigua con alguien y estamos en esa soledad crónica y se activa nuestra amígdala, lo que vamos a sospechar es que esa gente no es buena, vamos a pensar que nos están amenazando, ¿no? Esa ambigüedad la convertimos en rechazo. Por supuesto, si seguimos avanzando en las alteraciones de la soledad, ya hemos hablado que los cambios en las interacciones van a hacer que la memoria, la atención y la función ejecutiva se nos altere, no hasta llegar a tener esa diferencia entre un Alzheimer grave y un cerebro saludable, pero sí que hay un mayor riesgo de deterioro cognitivo y de la existencia de enfermedades neurodegenerativas. Antes hemos hablado de inflamación crónica. Se ha demostrado con análisis de sangre, sencillamente, que en los pacientes con soledad crónica la proteína C reactiva está aumentada y la interleucina 6 también. Estas dos proteínas son mediadoras de la inflamación y de la generación de anticuerpos. Por lo tanto, cuando hay una alteración, vamos a tener esa inflamación crónica relacionada con un aumento de la posibilidad de tener una diabetes mellitus, vamos a tener mayor enfermedades autoinmunes, vamos a tener una menor resistencia a las infecciones, vamos incluso a poder padecer un cáncer. Y lo que es más curioso, y lo veremos después, es que esta inflamación crónica puede llegar a afectar a la plasticidad neuronal y a la neurogénesis. Existe una red a nivel cerebral que los americanos llaman DMN, que quiere decir así, algo así como la red por defecto. El nombre en inglés es Default Mental Network, que más o menos quiere decir eso, que es la red que utilizamos, nuestra red cerebral que utilizamos cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos interaccionando con nadie, cuando no estamos hacia un objetivo determinado. Esta red solamente está enfocada hacia el mundo interno. Son memorias, fantasías, relaciones sociales inventadas. Pues se ha demostrado que en personas solitarias
esta red tiene aumentada su sustancia gris. O sea, existe remodelación plástica del cerebro. Si seguimos andando más, existen determinadas zonas cerebrales donde se ha visto un aumento de la actividad. Son zonas siempre relacionadas con la introspección, no relacionadas con nuestras relaciones exteriores, sino metidos hacia adentro de nosotros. Si estáis interesados, el hipocampo y el fornix son dos de estas áreas cerebrales que están más reforzadas en estas situaciones de soledad. Y si vamos más hacia adelante, tanto la corteza, el córtex prefrontal como la ínsula de la que ya hemos hablado, la corteza temporal, la corteza cingulada anterior, la amígdala cerebral, todas tienen mucha más actividad en las personas que se encuentran solas crónicamente. Todas estas áreas están relacionadas con una actividad introspectiva, no con la relación con la gente, sino con nuestro mundo interior, pero en base a fantasear, en base a crear relaciones sociales que no existen, en base a memoria, no en base a relación externa. Y a mí esto me llamó mucho la atención y me hizo pensar que en tres cosas básicamente, que son las tres conclusiones que yo he sacado de este estudio que he hecho para hacer esta charla, y es, primero, que cualquiera de nosotros puede caer en soledad, cualquiera de las causas, y segundo, que no es nada bueno. Y por eso me gustaría que prestáramos mucha atención a lo que nos va a contar Tony ahora, que es exactamente cómo superar la soledad. Vale, pues sí, llegados a este punto, pues lo más, obviamente todo es interesante, pero ahora como encajarlo todo y cómo llegar pues, a entender y cómo empezar a poner en marcha el plan para poder superar la soledad. Como hemos hablado, si hay síntomas para destacar sería la ansiedad y la depresión o estado anímico bajo, y como podéis ver ahí hay una cantidad de síntomas que se comparten entre la depresión y la ansiedad. Es decir, si trabajamos estas dos cosas, obviamente va a salir reforzada el poder salir de la soledad o el llevarlo de otra manera, ¿vale? Que esto sería lo interesante. Aquí lo interesante es, bueno, para empezar, como hemos hablado al principio, las respuestas serían cognitivas, ¿sí? Fisiológicas y conductuales. Vamos a empezar por lo que sería el ABC en psicología, que esto sería la cognitiva, ¿sí? Para explicarlo y entenderlo sería lo que es el ABC en psicología. El A es la situación, B son los pensamientos y C es la conducta. Vale, claro, aquí el ejemplo, y era para participar, pero como no se puede, sigo yo solo, ¿vale? Ustedes lo preguntan, ¿vale? Un ejemplo para entender esto, ¿vale? Es A, situación. Aquí el ejemplo que yo siempre pongo es dos Tonys idénticos en el mundo a la misma vez, pisan una mierda, ¿vale? Los dos. Esa sería la situación, haceros la imagen. El primero, pensamientos. Vaya mierda, qué asco de vida, todo me sale mal, ¿no? Cuando pierde el perro lo voy a matar, papá. Conducta. En este caso, pues este Tony estará triste, enfadado y jodido, ¿sí? Y por consiguiente el otro Tony, pues bueno, él dice, bueno, no es para tanto, me limpio la mierda y continúo, ¿sí? Y es algo muy extendido en nuestra conducta, pues tendré suerte, ¿no? Si alguien lo ha pensado. Vale, pues indiferente, tampoco va a estar feliz, pero bueno, ¿vale? Claro, ahora la pregunta es, José, entre el Tony 1 y el 2, ¿dónde está la diferencia? ¿En el A, en el B o en el C? Sí, todos están diciendo que sí también, ¿vale? Sí, la diferencia es el B. La situación por sí sola no me va a generar la conducta, ¿sí? Tengo que entender lo que me genera conducta es lo que yo pienso de la situación, ¿vale? Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Que hay muchas veces que debemos de aprender, que es lo que es reestructuración de nuestros pensamientos, ¿sí? No se trata de identificarlos y cuestionarlos, y no como una corriente, aunque yo soy cognitivo-conductual, de eliminarlos. No se trata de eliminar los pensamientos, sino
de aprender a gestionarlos, ¿vale? Que esto es lo que nos va a hacer, nos va a quitar una gran carga, ¿vale? Aquí, José, contigo, ¿vale? Nos vamos a poner, entiendo que todos conocéis el ajedrez, ¿sí? Eso es una metáfora. Fichas blancas, pensamientos negativos, fichas negras, pensamientos negativos, ¿no? ¿Lo he dicho? ¿Lo he dicho todo? Blancas positivas, negras negativas. Sí. No, vale, sí, bueno, no sé. O al revés, ¿vale? Es decir, vale, ¿qué elegirías? Blancas. ¿Cabe otra posibilidad en el juego? Si no soy blancas, soy negras, ¿vale? Y en este juego, ¿cabe otra posibilidad? No jugar, bueno, vale. Claro, aquí tenéis que ver el tablero, tenéis que ver el juego, ¿vale? Las fichas y por qué está compuesto el juego. El tablero, claro. Aquí lo que se trata es, para entender qué sería la reestructuración e intentar identificar y cuestionar nuestros pensamientos, es que tenemos que aceptar también los pensamientos negativos, que forman parte de la partida. No se trata de eliminarlos, se trata de empezar a convivir con ellos. Es decir, yo tengo que elegir ser tablero. ¿Por qué? Porque contenemos tanto lo bueno como lo malo. Si intentamos quitar y eliminar únicamente, cada vez que nos viene un pensamiento negativo, estoy solo, nunca voy a salir de casa, ¿no? Con esta parte rumiativa, eso, falta aquí, pensamientos negativos, pero serían recurrentes, es decir, se va a hacer más recurrente, perdón, ¿vale? Entonces, aquí con la metáfora lo que quiere decir es que cuando yo estoy instalado y me viene ese pensamiento, yo tengo que aprender a, como se dice, dar ese salto a tablero y decir, ok, forma parte de la jugada, por decirlo así, y voy a centrarme en otra cosa, pero sin intentar eliminarlo, ¿vale? Es decir, forma parte de empezar a aceptar que los pensamientos negativos forman parte de nosotros. Vale, eso sería, ¿vale? Aquí lo importante es entender de que, bueno, los pensamientos, perdón que me repita, forman parte de nosotros, ¿sí? Tengo que cuestionarlo. ¿Y cómo me aprendo a cuestionar los pensamientos? Para salir de la rumiación tengo que hacerme pues, un par de preguntitas así como más directas para centrarme. Es útil que yo siempre utilizo esta, ¿no? ¿Es útil que yo piense esto? Sí, ok, no. ¿De qué otra manera? De cierta manera para no seguir estirando ese pensamiento, porque si no nos va a llevar a una parte otra vez más oscura, ¿ok? Siguiente. Vale, esta activación conductual, tampoco se complicaron mucho el nombre, sería básicamente como, ok, vamos a ponernos las pilas y hacer cosas, ¿vale? Sin más una traducción. Esta sería para trabajar directamente sobre la depresión o el estado anímico bajo. ¿Qué es la activación conductual? Es decir, todo lo que hemos hablado antes, que sería esa pérdida de reforzadores en la depresión, empezar a retomarlos y empezar a hacerlos, ¿sí? Es decir, yo tengo que ver qué es lo que he dejado de hacer para volver a hacerlo. Todo lo positivo, obviamente. Si yo iba a pasear con mi perro, si yo me iba a leer un libro a la playa, si yo iba a clases de baile, si yo canto, aquí da igual, aquí no hay un listado con que esto es mejor que lo otro. Aquí es, cada uno tiene que saber identificar qué cosas ha dejado de hacer para ponerlas en marcha, ¿sí? Y la otra sería es qué cosas me gustaría hacer, ¿ok? Aquí pues eso, pues me gustaría empezar canto, pues adelante, pues a poner canto, pues lo que sea, ¿sí? Es para ponernos estos objetivos. ¿Por qué? Porque como vemos, una de las... Esta os suena, ¿no? La procrastinación, ¿sí? Claro es. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación eso es, bueno, ya lo hago mañana, ya lo dejo para otro día, y empiezo y se empiezan a acumular, tareas y dejo de hacer cosas por, bueno, como bien está el muchacho ahí jugando al teléfono, que obviamente es un aparato que está en la vida de todos y está cogiendo mucha fuerza. Eso, ahí está. El scroll, ¿sí? Es decir,
también, bueno, para meternos un poquito así por encima una pincelada con las redes sociales, que entiendo que en la gran mayoría tendréis redes sociales, os recomiendo un documental que se llama Adicto a la pantalla, que es de Antena 3, y ahí explica muy bien cómo en cierta manera nos han modelado para llegar a este estilo de vida, por decirlo así, cómo han cambiado las aplicaciones. Un pequeño spoiler está grabado en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente que diseña las aplicaciones, cuando dan el servicio que tienen en casa para cuidar a los niños, etcétera, les obligan a meter los teléfonos en unas taquillas, es decir, y tienen un contrato firmado de que si les ponen una pantalla o un móvil a uno de sus hijos, pues pueden tener repercusiones económicas. Así que imaginaros cómo, ¿vale? Y si no, haceros una idea de cómo eran antes las redes sociales, al principio, sobre todo Facebook, que tú cogías Facebook y te podías tirar 45 minutos y lo veías del tirón. Y ahora de repente, todos como son los vídeos, cortitos, extremadamente cortitos. 3 minutos si llega, y es ¿para qué? Para conseguir hacer ese scroll, que es lo que hemos estado hablando antes, que es lo que está dando José, ¿no? Esa dopamina es constante, pum, 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 uno, y ahí me tiro enganchado, y cuando me doy cuenta he dejado de hacer muchas tareas para estar enganchado al teléfono. Y yo creo que eso pasa a todas las edades. Esto no es algo solo que sea de la adolescencia, y si no, bueno, luego lo debatimos. Vale, para evitar la procrastinación, pasa una más. Para evitar la procrastinación, ¿qué proponemos? Pues obviamente establecer estas pequeñas metas, es decir, dividir las tareas en pasos más manejables. La rutina yo creo que es súper importante, dar esa estructura, reducir las distracciones, como redes sociales como acabamos de hablar, y obviamente buscar esa interacción social. Si hemos dejado de, volvemos a hacerla. Y una de las cosas que hemos hablado antes es reconocer y saber gestionar esas emociones, que es cuando yo identifico la emoción, va a reducir drásticamente el impacto que tiene. No la va a deshacer del todo, pero sí que va a reducirla. Okay. Vale, y esta prácticas, técnicas de regulación emocional, como bien hemos estado hablando antes, para reducir esa ansiedad, pues aquí tenemos todo tipo que está de moda: mindfulness, relajación muscular o profunda, que está a día de hoy en internet y gratis. Hay una cantidad de gama o de variedad para poder descargar, ver y estar presentes. Mindfulness es aquí y ahora, es el conectar con el momento. Vale. Ese es como... Vale. Ok, con todo esto... Vale. Volvemos con lo que hemos hablado antes, con los pensamientos. Esta es súper interesante, fomentar esa autocompasión, es tener esa capacidad de cómo me hablo yo conmigo mismo, cómo me hablo, cómo si soy capaz de, o dejar de castigarlo, si me castigo mucho, identificarlo para... Aquí sí que, bueno, sería como cambiar esa manera de hablarnos, ese diálogo interno, esa manera de verbalizar cómo yo, a la hora de, por ejemplo, cometer un error, me autocastigo, ¿sí? Entonces, en ese apartado aquí lo que se trata es de saber identificar cómo me hablo para decir, Tony, no es para tanto, es tu primera charla, sigue adelante, ¿vale? Así que esto es, ¿vale? Es esto, al final de cuentas es saber decir, epa, ¿me puedo equivocar? Por supuesto. ¿Que esto forma? ¿Vale? ¿Que me he puesto nervioso? Sí, no pasa nada. Sí, pero están todos desnudos, así que nada. ¿Vale? Ok, habilidades sociales. Esta es otra de aquí, aunque pone iniciar conversaciones, expresar emociones, escucha activa, que la vamos a ver ahora. Aquí lo importante es identificar, sobre todo, la más importante, saber decir que no, saber decir que sí, aceptar una crítica, ¿sí? Y un elogio. Y esto es lo que yo tengo que trabajar, ¿vale? Sobre todo el saber decir que no, que esta es la parte que más nos cuesta, y sobre todo cuando llegamos a una edad en la cual esta soledad se ha hecho más presente, ¿vale? Y es como, bueno, me hago cargo de muchas cosas y me dejo a mí de lado. Claro, aquí lo interesante con todo esto que acabamos de hablar es empezar a hacernos ese huequito.
ahora vendría otra pregunta, ¿vale? Pero bueno, si queréis podéis coger los teléfonos y luego si lo habláis. Aquí sería, o mentalmente lo hacéis, hacer una lista de las 5 personas más importantes para vosotros y luego si queréis lo hablamos. Las 5 personas más importantes. Pensar, no lo quiero, y si luego lo queréis compartir, si no, se lo pregunto a José. ¿Te lo pregunto ya? Vale. Ok, venga, va, sí, lo preguntamos. Vale, ¿lo tienes ya las 5 personas? Dime. ¿Quiénes son los 5? Sí. Marisa, mi pareja, Vale. mis hijos Vale. y mis hermanos. Claro, yo que esta ya me la sabía. Esta ya me la sabía. ¿Y José dónde está en esa lista? Claro, esta es lo importante, ¿vale? Que no pasa nada, que esto no es normal, que a mí cuando me lo hicieron yo pensaba, vamos, y cuando se lo hago a los niños me hacen una lista de 25, y digo, vale, para. Claro, es, José, ¿dónde está? Tony, ¿dónde está en esa lista? ¿Cómo es? Pedro, ¿dónde está Pedro en esa lista? ¿Vale? Ana, ¿dónde está en esa lista? Aquí lo importante es decir, tengo que aprender a darme ese espacio, ¿sí? Tengo que ver qué es lo que, obviamente, con todo esto lo que hemos estado hablando, y si tengo que aprender a decir que no para darme mi espacio, ¿sí? No se trata de convertirnos en unos egocéntricos, narcisistas, ni mucho menos, es decir, si yo estoy el primero, porque tengo que estar el primero, porque una de las cosas que hemos hablado o se nos ha pasado es con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Lo hemos dicho, ¿no? Estaba muy nervioso, José. Estaba muy nervioso. Claro, es con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Con uno mismo. Claro, si yo no sé darme ese espacio para hacer qué cosas, pues se nos va a complicar mucho, ¿sí? Ok, entonces esto es las habilidades sociales y todo esto que hemos estado hablando, tengo que empezar a trabajarlo. Es decir, si yo no sé decir que no, bueno, te dije el ejemplo, lo voy a suavizar, ¿vale? Es decir, ¿cómo yo empiezo a trabajar decir que no? Pues si a mí me cuesta y yo voy a hacer la compra y se me cuela una persona, ¿sí? Típica que... ¿Vale? Oiga, no puedo decir tal cosa, ¿no? Oiga, señora, señor, es mi turno, ¿vale? Si yo no estoy acostumbrado a decirlo, es decir, con pequeñas cosas tengo que empezar, ¿sí? Porque si no, es extremadamente complicado. Obvio. Vale, y esto es lo que estamos hablando. Construir relaciones significativas, es decir, tener buenos vínculos de amistad, con la edad obviamente se van perdiendo, que es algo que yo pensaba que nunca iba a suceder y es verdad, no es que me relacione con gente mayor, pero cuando lo veo, digo, ostras, si la gente tiene menos amigos, ostras, y que es verdad, por mucho que yo quiera hacer, pero lo que es amistades, bueno, pero bueno, eso nos deja de que, bueno, pues lo que hemos hablado, haga todo este tipo de talleres que me pueda relacionar con personas, ¿sí? Cuidar los hábitos de vida, que es lo que nos está hablando José, o si quieres aquí puedes tú... No tenías nada preparado, pero si quieres... No, pero bueno, esto es... ¿vale? Dale tú. Bueno, pues los hábitos de vida saludables todos los conocemos, ¿eh? Lo ideal sería mantener un ritmo de sueño, vigilia adecuado, acostarnos más o menos siempre a las mismas horas con el tiempo suficiente para dormir, no escatimar en el descanso, realizar ejercicio físico todos los días, mantener una alimentación equilibrada, y cuando me refiero a una alimentación equilibrada no me refiero a la quinoa, me refiero a la dieta mediterránea, que es la mejor dieta que existe en el mundo, la dieta mediterránea. He dicho quinoa como podría haber dicho cualquier otra, ¿no? Pero es muy típico actualmente el comer cosas extrañas, semillas y comida de pajaritos, porque está muy de moda, ¿eh? Por supuesto, yo no recomiendo tomar alcohol y recomiendo limitar excesivamente, limitarlo mucho, las tecnologías. El estar pegado al teléfono es una cosa que hacemos todos, aunque no queramos, porque nos levantamos por la mañana y hemos puesto el despertador en el teléfono. Miramos a ver cuáles son las noticias en el teléfono. Miramos a ver si hemos recibido algún WhatsApp en el teléfono. Teléfono, y estamos todo el santo día con el teléfono.
Vale, y ya para terminar, otro de los puntos más importantes es la comunicación, ¿vale? La comunicación es el 80-90% de las relaciones se van al traste por una mala comunicación. Aquí ya no hace falta estar instalado en una depresión, ni en una soledad absoluta, ni nada. Es el 80-90% de las parejas se van al traste. ¿Por qué? Porque la comunicación es extremadamente mala, ¿vale? Porque en el caso de la soledad y cómo hacemos este acompañamiento, vamos a hacer la práctica de la escucha activa, ¿sí? ¿En qué consiste la escucha activa? Pues obviamente, como bien dice abajo, no es lo mismo oír que escuchar, ¿vale? Es decir, yo tengo que escuchar sin interrumpir. No se trata de repetir la última palabra como diciendo barco, no es. ¿Qué me está diciendo? Procesar esa información, darle ese espacio y mostrar ese interés, como bien dice, ¿vale? Y obviamente mantener ese contacto visual. Si a mí me estás contando algo ¿vale? Esto es, ¿sí? Volvemos a esto. ¿Esto cómo? Pues tengo que practicarlo, pues, a diario. Es con mi vecino, aunque bueno, me está hablando del tiempo en el ascensor y tú, ostras, pues qué guay, ¿vale? Súper bien, ¿vale? Aunque puede ser situaciones incómodas, pero bueno, es cuanto más lo practique, mejor se me va a dar, ¿sí? Siguiente sería validar emociones, ¿ok? Que es importante, ¿vale? Entendiendo que no se trata de minimizarlas, ¿vale? Se nos acaba. Y evitar juicios precipitados. Ya está. Y las tres ideas. Las ideas básicas que yo añadiría una cuarta, ¿no? Porque os he dicho antes que todos podemos caer en ella. Mantenida nos va a conducir a problemas de salud. Y la soledad es buena cuando nosotros la dominamos, no cuando nos domina ella. Pero también es claro que la cuarta idea que hay que dejar de esta charla es que si somos capaces, siguiendo los consejos que nos ha dicho Toni, podemos salir de la soledad. Y se abre el turno de preguntas, que suba a Isabel, si es tan amable. Vuestra buena preparación y por desmenuzar también el significado de la palabra soledad. A partir de ahora muchos de nosotros seguramente tomaremos algunos de los consejos tan buenos que ambos habéis dado, y esa chispita de humor también ha estado muy bien. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, que ya verás como hay muchas, un pequeño reconocimiento. Gracias. Un pequeño reconocimiento por vuestro paso por el Faro, que el doctor ya tiene alguna tacita que otra. Muy bien. Y os voy a decir quién viene dentro de 15 días. La conferencia tratará el día 7 de abril sobre la dinastía de los Esplá, que es una de las sagas más fecundas, longevas y representativas de la tauromaquia alicantina. Seguro que os suena. Juan Antonio y Santiago Esplá. Eso será dentro de 15 días. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Vicente, por favor. ¿Me querías comentar? Bueno, felicidades a los dos conferenciantes. Y yo preguntaría si para remediar la soledad, por ejemplo, tener una mascota es una buena idea. Cuando uno se queda solo, a lo mejor acompañarse de una mascota ayuda a que pasees, a que tengas un poquito más de vida social. No sé si se escucha o no. Sí, escucha. Estábamos hablando aquí entre nosotros y yo le estaba diciendo que para mí no es una buena solución el volcar todo nuestro afecto en una mascota y encerrarnos en ella. Desde luego, mejor que estar solo, estar con un perro o con un gato, sí, pero, o con un hámster, o con una tortuga, pero no creo yo que la interacción nos vaya a
Yo no sé si a mi perro le podría hablar y contarle mis inclinaciones y mis deseos, y si se lo hago, pues no sé si así como hacen el perro. No entiendo nada. Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que a lo mejor no como la solución, sino como una alternativa. Es interesante. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas eso es lo que estamos haciendo. Si una de las propuestas es la activación conductual y es vamos a ponernos en marcha y vamos a salir y vamos a conocer gente, oye, a través de ir al parque de perros que hay enfrente de mi casa y tal, y conozco a Pepe o a Pepe y tal, y me guiña un ojo, pues vale, ya tenemos algo. No tanto como la solución, pero sí que en ese sentido. Claro, sí que es verdad que si, como bien dice José Alfredo, si va a ser, voy a pegarle una chapa al perro todos los días de cuáles son mis problemas y solo voy a hacer eso, pues a lo mejor no. Pero como una herramienta más, sí. ¿Se me oye? Muchas gracias por la disertación a ambos. Y una pregunta muy corta. ¿Cómo se podría solucionar la gran soledad que hay en todas las residencias de ancianos? La gran soledad que hay en las residencias de ancianos, ¿cómo se podría solucionar psicológicamente? Sí, es buena pregunta. Como yo entiendo el formato de residencia, oye, a fin de cuentas lo que va a proponer es que esas personas mayores no ostentan entrada. Así que es verdad que desconozco, no he trabajado en residencias, pero sí que la manera en la cual se aborda, a lo mejor entiendo de que faltarían más medios dentro de las residencias para abordarlo, pero yo creo que la estructura y cómo está diseñado sí que tiene un sentido de pertenencia, un sentido de cuidado, un sentido de acompañamiento. Sí que es verdad que aquí lo que a lo mejor sí que puede ser que sea una carencia en cuanto a recursos de los centros, porque la alternativa a la residencia es estar en casa. Entiendo que ahí es donde sí que se puede, a base de medios que puedan disponer los centros para todo este tipo de alternativas en cuanto a ejercicios que pueden realizar allí en el centro, cuidados, charlas, actividades que puedan hacer. Cómo abordarlas es que sí que es verdad que lo desconozco porque, bueno, sí, de las visitas. Yo que el único caso que conozco, por decirlo así, son unos amigos de Madrid que se fueron a hacer un viaje y la abuela de mi amigo, como veis, no llegaba a los 90 años, sí creo que sí que era la mujer, y se fueron a Vietnam y la dejaron en el centro, eran esos 30 días, y la mujer no quería quedarse. A la vuelta, cuando fueron a recogerla, dijeron, ya podéis ir. ¿Sabes? Como la mujer sí que había encajado en ese modelo, que luego hay que ver el tipo de cómo es la persona para poder afrontar esa situación, porque generalizarlo, pues hay casos de personas que vendrán muy bien y a otro tipo de personas que a lo mejor sí que bueno, no les viene tan fácil. Yo quería decir una maldad, ¿no? Vamos a escuchar, por favor. Yo quería decir una maldad, los juegos, las interacciones, están muy bien. A menos que llegue a Hacienda y diga, ¿jugáis al bingo? Muy bien, Pilar. No comentéis entre vosotros si ahora alzáis la mano y nos enteramos todos. Yo quiero añadir sobre el tema de las residencias. Yo tengo experiencia por mi madre, que estuvo el último año de su vida. Entonces, el secreto está, lo estábamos comentando aquí con esta señora, el secreto está en que muy bien están las residencias, pero los familiares no pueden abandonar a sus padres, a quien sea. Es decir, visita diaria.
hermano, hermana, hijo, hija, nieto, lo que sea. Visita diaria porque necesitan el contacto físico, cariño. Esa es la solución. Que por supuesto estén bien dotadas las residencias, que no lo están, ninguna, ¿vale? Pero el familiar, los familiares siempre hay. Hoy vas tú, mañana vas el otro, el otro, el otro, el otro. Y así sobreviven muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar la respuesta, por favor. Efectivamente es algo que tiene que lograrse, pero tengamos en cuenta que nuestra forma de enfrentar la vida ha variado mucho. Hasta hace muy poco tiempo en las casas no trabajaba hombre y mujer, los padres vivían en la misma casa que vivían los hijos, se compartían nietos y abuelos, compartían tiempo, y todo eso ha variado y hemos descubierto las residencias y todavía no nos hemos hecho al tema de las residencias. Yo creo que lo haremos al final. Yo siempre he pensado que el día que yo me quede solo, que sea muy mayor, o si se queda solo mi madre, no sé cómo lo hará ella, pero mi idea es meterme en una residencia y terminar allí mis días. Si quieren venir a verme, pues estupendo. Si no quieren venir a verme, pues intentaré buscarme la vida, como sea. Vamos a escuchar. Seguro que... Muy buenas. Y enhorabuena por esa exposición tan magnífica y magistral que habéis hecho de algo tan importante como es la soledad. Creo que era Gustavo Adolfo Bécquer quien escribió que la soledad es buena siempre y cuando tengas a alguien a quien contarse. Bien, pero yo quería preguntaros por un tema que me parece, desde mi punto de vista y mi escaso conocimiento, lo que tiene que ver con la visualización, la imaginación y las neuronas espejo interiores. Quería preguntaros a este respecto qué opinión os merece este sentido, porque claro, teniendo en cuenta que la mente se cree lo que es verdad, pero también lo que le presentas imaginariamente lo interpreta como verdad, ¿qué opinión os merece el desarrollo de estas facultades cuando uno puede estar solo y encuentra que interiormente procrea un mundo en el que ya no se encuentra solo? ¿Qué os parece esto, por favor? Si nos retrotraemos a la parte de la charla que he dado, esa es una de las circunstancias que se dan en la soledad. Lo que hacemos es hiperactivar áreas que nos evitan en cierta forma el contacto con el exterior, o si no lo tenemos, lo que hacemos es crearnos un mundo interior que no es real. No creo que sea bueno, no creo que sea beneficioso, no creo que huir de la realidad metiéndonos dentro de nosotros mismos y creándonos una realidad paralela inexistente, no creo que sea adecuado. Vicente, ¿querías ¿Me permite contestar? Yo lo veo desde el punto de vista de que esa autointeracción también tiene una respuesta de neurotransmisores como es la dopamina. Bueno, también hay estudios en este sentido, y los pensamientos positivos de los que se hablaban, pues en definitiva van en esa línea también, ¿no? Siempre que la introspección no sea la única actividad, siempre que nuestro estar con nosotros mismos no sea una cárcel de la que no podemos salir, siempre que nosotros seamos los dueños del silencio y no estemos esclavizados por el mismo, siempre que lo que tengamos sea una puerta que abre y cierre y no un muro, la introspección no tiene por qué ser mala, todo lo contrario es buena. Va a fomentar nuestra creatividad, va a fomentar nuestro autoconocimiento, en ese sentido sí, pero no basándonos exclusivamente en eso. Os agradecemos por
exponer lo que significa, la verdad, la soledad. La soledad es algo para las personas que no han sabido comunicarse adecuadamente con la sociedad, por regla general suelen tener soledad. Y claro, esto no es algo que nos hace felices, porque lo que perseguimos todos es la felicidad. Y muchas personas con la soledad se encuentran muy bien, porque esta es una libertad, el estar en soledad. Y lógicamente hay muchas personas y lógicamente no se dan cuenta de lo que es vivir y en cada momento saber encontrar lo que necesitamos. Yo me alegro muchísimo con lo que habéis expuesto de la soledad, porque es en este momento las personas donde más necesidad tenemos, que es saber batir la soledad y saber disfrutar de la soledad. ¿Me quieres hacer alguna pregunta? Pues las preguntas que le puedo decir es: ¿qué podemos hacer las personas que no sabemos disfrutar de la soledad? A ver, yo creo que todos disfrutamos de la soledad en algunos momentos, pero ya he dicho, como he dicho antes, lo que necesitamos es interaccionar. Nuestro cerebro es un cerebro que está preparado para ser social, para ser tremendamente sociable, y entendemos la falta de esa socialización como una amenaza. Tú juegas al golf. El golf es un deporte que se juega solo, acompañado, con más gente. Entonces, creo que es un ejemplo claro de que tú estás solo con tu bola, pegándole, pero estás acompañado de otra gente, y después de darle la bola vas a compartir con el compañero lo bien que te ha salido o lo mal que te ha salido. O sea, yo creo que ese es como tendríamos que hacer las cosas. Es decir, tenemos una parte de soledad que disfrutamos o que necesitamos, y tenemos una parte de compartir que necesitamos también.